La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Tenía razón el viejo Carlos Marx. Toda la historia de la humanidad, desde antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo, para nosotros los cristianos, está asignada por la lucha de clases. Cristo vino a nacer en un pesebre porque vino a luchar por la liberación de los oprimidos contra la explotación de los ricos. Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Muy buenas. El programa Horror a la Oligarquía está en el aire. Está en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, emisora cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Sandino en Yaracuy, en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos en Twitter, @ungranoDeMaíz y @El Arado y el Mar, y el blog o los blogs, elaradoyelmar.blogspot.com y trincheraderosas.blogspot.com son el armamento para la batalla. Uno es una escuela de cuadros políticos y está el archivo de nuestros programas. Y la otra dice todo lo que aquí no nos atrevemos a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Y lo dice teléfono bien. 0416-626-3300. Muy bien. Toby, ¿podés trabar la silla para que no salga el ruidito, el quick al aire? Yo lo voy a hacer. Está bien. Bueno, ¿vamos sin comentarios hoy? ¿O Saturno quería decir algo? Quería comentar el audio del comandante Chávez. Arranca entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos Intitulado Los perjudiciales ejercicios militares. Fue dicho hace mucho tiempo que la guerra es la política por otros medios. Es así, política y guerra están entrelazadas en una misma acción. Las dos son expresiones de una misma causa, la lucha por el poder, la pugna de las clases. Sí, ayer después el acto no fue televisado, pero el presidente estaba hablando, el presidente Maduro, en un acto con los movimientos populares contra la guerra económica, los militares y el pueblo para enfrentar la guerra económica. Hablaba sobre la guerra económica y me parece que desde el gobierno se sigue sin comprender de qué hablamos cuando hablamos de guerra económica, ¿no? Porque incluso decía, hay sectores de la izquierda que dicen que acá no hay guerra económica. Me eso parece no somos que nosotros, nosotros no somos sector de izquierda, somos revolucionarios. yo no me di por aludido. Usted se dio por aludido. No me di por aludido. Sector de izquierda es de Hidalgo. Hidalgo Bolívar. A lo que quiero ir es que no se está comprendiendo de qué se habla cuando se habla de guerra económica. Quienes han dicho que hay una guerra total y frontal, está todo dicho, no es necesario hablar de que hay guerra económica porque el capitalismo se defienda de los controles o de un gobierno socialdemócrata que quiere repartir mejor la renta que otros sectores del capitalismo. Y eso es justamente la lucha de clases. En el capitalismo siempre hay guerra. Pero fíjate tú una cosa, sin entrar en tanta... Usted dice que me enredé. No, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero fíjate, si estamos en una guerra
económica, ¿verdad? Y el vicepresidente va a hacer un acuerdo y unos, compromisos con el capitalismo, que no son pactos, aclara él, pero es un acuerdo con... Entonces no se está comprendiendo la guerra económica única posible en el capitalismo, una guerra contra el capitalismo, eso que está diciendo usted. Sí. Si no, es una guerra bufa, eso es lo que decimos nosotros, es una guerra de mentirita, una farsa, hablar de guerra económica y no atacar al capitalismo. Y no atacar al que te está haciendo la guerra. No, y atacar, transformar. La guerra es una guerra entre el socialismo y el capitalismo, no hay otra, punto. No, y la socialdemocracia. Y eso es algunos sectores revolucionarios lo dicen, no sector de izquierda. No, de izquierda también es Felipe González de allá de España. Claro. Y la Bachelet. Y Zapatero. No, y otra cosa, que la socialdemocracia nunca va al fondo de los problemas, entonces esto juega mucho con el uso del vocabulario y de las palabras. Entonces la guerra, llaman a una guerra económica y en realidad están haciendo otras cosas, están pactando con el enemigo. Entonces, si hay una guerra, se supone que hay un enemigo, en este caso sería el capitalismo nacional aquí que nos está saboteando. Sí. No, pero entonces van y se reúnen. Pero no es que se supone, es que lo dice el presidente. El presidente dice que desde la embajada de Estados Unidos le giran instrucciones en esta guerra a Fedecámara, Fedeagro con industria. Entonces no es que se supone, es que lo dice el comandante en jefe de este lado. No, y el mismo comportamiento se da a nivel internacional, porque San Cuba hace una aclaratoria, en este caso sería contra los capitalistas nacionales, por llamarlos de alguna manera, pero la misma actitud que se tiene de conciliación y de pacto, cuando hablan de que vamos a hacer planes conjuntos con la burguesía, se tiene con el imperio, incluso con el imperio que hasta ayer era un enemigo principal para la revolución. No, y hoy también, pues tenemos la amenaza, ahí están los ejercicios. Lo cierto de todo esto es que hay un enfrentamiento permanente entre dos modelos de sociedad. Por un lado el capitalismo, que tiene años de dominación, y por otro lado el socialismo, que busca liberarse de esa dominación. Dentro de ese conflicto hay diversas modalidades de enfrentamiento. Es una permanente lucha. Unos por mantener su hegemonía de clase dominante, de imperio dominante, y otros que buscan zafarse de esas medidas, de esa política, de esa alienación. Es una guerra que todavía no ha llegado a la vía violenta, pero pudiera llegar, que no la queremos. Bueno, la anterior reflexión viene a cuento porque el imperio toma dentro de su geopolítica una medida contra unos funcionarios venezolanos que luego adereza con la declaratoria de amenaza extraordinaria, lo que ha producido una reacción del gobierno que merece discusión. La actitud del gobierno gringo se califica como preámbulo de un ataque militar y rápidamente se ponen en marcha los ejercicios militares de defensa. La FAMP se activa con vigor. Abundaron las declaraciones de guerra, de resistencia, se oyeron consignas epopélicas, hasta se hicieron simulacros de defensa de la población civil, aullaron de nuevo las sirenas, trayéndonos los recuerdos del terror de la Segunda Guerra Mundial. Se vieron mujeres, hombres, viejos y niños corriendo hacia un túnel que prometía protección. No consideremos la acción desde el punto de vista propiamente militar, hablemos de sus consecuencias políticas. Ubiquemos el ataque gringo, estudiemos sus movimientos. Los gringos se enfrentan a un gobierno socialdemócrata que vive una dolorosa contradicción. Debe mantener un discurso y una imagen revolucionarios, socialistas, y está obligado a una práctica capitalista de democracia burguesa. Es allí que el gobierno gringo clava su cuña. Ahí dice que el gobierno es socialdemócrata. ¿Qué significa que es socialdemócrata? Que tiene un discurso chavista, pero una práctica dentro de la lógica del capital. Ahí está dicho. Es decir, no puede enfrentar al capitalismo. No hay razones para un socialdemócrata, para la socialdemocracia, para enfrentar al capitalismo. Claro. Fíjate tú. Entonces, lo que vemos ahora es un fuego artificial. Pirotecnia. Pirotecnia verbal, como decía el filósofo aquel. Pirotecnia verbal. Alboroto. No pasa de ahí. No pasa de ahí. Un niño rebelde, ¿verdad? Que no ha querido entrar con la disciplina socialdemócrata totalmente, que lo están obligando a ir al pacto de punto fijo. Eso es todo. El gobierno
nacional cae en una trampa de la socialdemocracia mundial, del imperio. La trampa es esta ley, la orden ejecutiva de Obama. La orden ejecutiva de Obama, que lo obliga en última instancia, decimos nosotros, ya eso está publicado, a soltar a Leopoldo. Sí. Ahí está la prueba. Es como una especie de guarimba, entonces. Es una guarimba. Es una escalada, ¿no? Una escalada. De la misma política que tuvo el imperio desde el comienzo de este gobierno. Claro. Después de haber asesinado a Chávez. No hay otra. Y el gobierno cae en la trampa. Fíjate que sacan la medida esta. Inmediatamente sale, dígame Blanquescau. Dice, si cae Venezuela, cae el continente. El otro por allá dijo, es la agresión más grande que ha recibido la patria en 200 años. Bueno, acá hay un poco de consignas, ¿no? Sí. Y consignas epopélicas, crearon un ambiente de guerra. Entonces después terminan con una carta bufa como esa que sacaron, sí, donde no hay socialismo ni nombran a Chávez, porque se dieron cuenta, no, por este camino tenemos que enfrentarnos. Y no podemos enfrentarnos, ni hay razón, ni por qué, ni tenemos con qué. No nos guinda. Hay una nota que quiero recomendar que escribió Héctor Valls en Aporrea, dando razones de por qué no firmaba la carta que el presidente le envió a Obama. Me parece, primero, una muy buena posición. Yo no lo conozco a Héctor, pero vengo leyendo varios artículos de él. Y me parece una posición muy valiente, porque hoy están los acólitos de la socialdemocracia, analistas varios, diciendo que el que no firma la carta es un traidor a la patria, y poniendo en estado general de sospecha a aquellos que disienten con una carta que no está convocando a los revolucionarios a pelear. Y me parece una actitud de Héctor Valls que es muy elogiable. Mira, sabes que Toby dijo que una de las características de la socialdemocracia es no atacar al capitalismo y evitar que otros lo ataquen, ¿no? Sí, evitar. Y la otra característica es que aquí en Venezuela no puede desprenderse de discurso chavista ni de Chávez porque se hunde en segunda. Entonces mantiene esa pirotecnia verbal por ahora. Fíjate que la carta ya es ya le quita. La carta no sacan socialismo ni nada, ya es una concesión inmensa de pero ni siquiera una frasecita de nada, no nombra. Pero lo que dice de Héctor Valls, que firme la carta de la Arabia del Mar, de los carta chavista. La carta chavista. Es que el papel de la cuña es el decreto de Obama, que busca partir las aguas dentro de la fila del chavismo. Va dirigido al inconsciente de la masa para generar miedo, el miedo de la guerra. El gobierno, en la ambigüedad, pierde prestigio, apoyo. Allí están las encuestas demostrándolo. Está obligado a seguir las reglas de la democracia burguesa. Debe ir a un diálogo con la oposición. Las llamadas solidaridades de las oligarquías del continente tienen esa condición previa. Claro que solidaridad con el sistema burgués. No, pero nosotros, oye, Mercosur y esto y el otro hicieron una gran solidaridad, nada. Siéntese en el diálogo, que es lo que ellos quieren, que dialoguen dentro del sistema capitalista. Hay que ver qué dice China para después ver qué dijeron todos los demás. Y el primer comunicado de la Cancillería china fue: le pido al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Venezuela que se sientan a resolver las controversias en paz. Punto. Sí. Claro, y de ahí vino todo lo demás. Nadie ha hablado en todo este lío de socialismo, ni por qué nos atacan, ni nada. Bueno, y el segundo comunicado un poquito más tibio de los chinos. Sí, pero en todo caso lo que quiero decir es que no están ni rechazando a Estados Unidos, ni llamando a resistir, ni a profundizar la revolución, ni mucho menos. Claro, no le pida peras al olmo. No, bueno, pero hay que aclararlo porque muchos revolucionarios están confundidos. Que creen que los chinos son ñángaras. En los próximos meses hay una elección parlamentaria. El gobierno puede quedar en minoría en la asamblea, trayendo como consecuencia serias dificultades para el ejercicio, cuando no el peligro de sustitución. Está claro que la acción de los gringos tiene doble filo. Por un lado, puede ser un preámbulo de invasión y por otro, con seguridad, un factor que influirá en las próximas elecciones. Ahora bien, ¿el gobierno está actuando en estos dos frentes? Creemos que no. Al contrario,
está poniéndose mansamente la soga al cuello. Ahí está la trampa. Ahí viene lo de la ambigüedad. Ahí viene, la ambigüedad se paga así. Lo que haga le queda mal. Si va con los ejercicios de guerra, y además que los ejercicios de guerra serían criticables en otra columna, pero si va a profundizar el camino del enfrentamiento al imperio militar, ¿verdad?, pierde las elecciones. Claro. Y si se queda en las elecciones, se queda sin discurso. ¿Entiendes cómo es? Entonces lo que tiene que hacer, o lo que lo obligan a hacer mejor, lo que lo obligan a hacer es a ir por el camino de la amargura de la socialdemocracia, y ahí termina soltando a Leopoldo, que diga, bueno, es todo esto en aras de la termina paz. perdiendo las elecciones. Termina perdiendo la elección. El gobierno está en un callejón sin salida en este momento, y no lo dice. Y tiene una salida, que es volver a Chávez, al socialismo. Claro, tiene una salida, que es verdad, pero al que le diga eso... Pero Humberto preguntaría, o Fidel preguntaría, ¿pero puede la socialdemocracia retomar el socialismo? Cuya misión es impedirlo. No, se han visto cosas, visto cosas muy raras. La dialéctica de la historia. Y sí, nunca se pierde la esperanza. Pero fíjate tú una cosa, el problema es que haga lo que haga, apoye la guerra o apoye las elecciones, está entrampado, pierde. Pierde porque su imagen, su característica era ir al socialismo. Entonces, cualquiera de las dos cosas que haga se está traicionando. Sí, porque además la iniciativa no es nuestra, o sea, no es del gobierno en este caso. Lo llevan a la guerra y lo llevan a las elecciones. Está en la lógica del capital con la iniciativa de la burguesía, de la oligarquía. Y si va a las elecciones le aplican la de Nicaragua. Sí, sin duda. El miedo a la guerra. Porque va a las elecciones sin discurso, con el discurso del enemigo y la estrategia del enemigo. Avance, Humberto. Esos ejercicios militares, así como se realizan, tienen dos efectos posibles, los dos malos. Uno, construyen una psicosis de guerra, un nacionalismo dañino, y este es el más probable. Elevan el rechazo a un gobierno que conduce a la guerra, crean miedo. Los gringos, en complicidad con sus agentes nacionales, estimularán esta segunda reacción. Lo que se impone es dotar a la población de razones sagradas por las cuales luchar. Volver al espíritu de Chávez, que la masa defienda al socialismo en las elecciones y en la guerra, porque lo perciba diferente al capitalismo, lo sienta suyo. Una población imbuida de socialismo liberará sus potencialidades, creará formas de defensa y de ofensivas adaptadas a nuestra realidad social y territorial. Los militares podrán así poner todos sus conocimientos profesionales en defensa y construcción de la patria socialista. Entonces se podrá hablar verdaderamente de civiles y militares unidos, con un mismo ideal, con una misma causa. Está bueno eso de la patria socialista, porque se habla mucho de patria, pero no se sabe a qué patria nos estamos refiriendo. ¿Cuál patria vamos a defender? Entonces sería bueno que nos definamos, ¿no? Sí, pero yo no pienso... Que terminemos con esa ambigüedad. No pienso defender la patria de Cisneros y de Lorenzo Mendoza. Ayer estaba leyendo sobre el historial de Felipe González. Tiene una estrechísima relación, bueno, no solo con Carlos Andrés Pérez, la tuvo, sino una estrechísima relación personal con Gustavo Cisneros. Sí, ellos van de pesca, vienen de pesca por aquí. No sabía. Sí. Bueno, pescarán. Despida y diga sus cosas con brío, con fuerza. Oligarquía, tú si eres mala, vale, pero te tenemos que estudiar todo tu movimiento y te vamos a joder en cualquier momento, joda. La cita ahora no es en Santiné, es en Carabobo. La batalla de Carabobo es la que vamos a dar este año para asegurarnos el camino hacia el 2021, cuando estaremos coronando la patria independiente, la patria socialista, hasta la victoria siempre. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante, marchemos al combate por la vida. ¡Vengan conmigo! Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano del entre.
y honor. Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución. En unidad defiendo la verdad con devoción. Luchamos con valor, con frenesí, buscamos libertad. El cielo encapotado, presagio de tempestad. Con corazón, henchido de emoción, el batallón entona la canción. No pasarán, más nunca volverán. Aquel que manda en Chávez mueve Cristo Redentor. Vamos a Carabobo, vamos con el comandante. Marchemos al combate por la vida y el amor. Vamos a Carabobo, ¡vengan conmigo! con el comandante. Marchemos al combate por la vida y el amor. Batalla Carabobo, memoria, tesoro del bolivariano de temple y honor. Tiemblen oligarcas al paso pujante de todos los frentes en revolución. Vamos juventudes, vamos estudiantes, las madres del barrio se nos unirán. Un mismo camino, el campesino, todo el pueblo unido que jamás derrotarán. Por mi comandante, por su sacrificio, por el socialismo vamos a triunfar. Por la patria buena, por todos sus hijos, vamos juramento, juramento, lealtad. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.